Hola, ¿qué tal familia? Un saludo para todos ustedes que nos están acompañando en este retiro en tiempos de cuarentena. El desierto habla. En esta oportunidad nos acompaña Fray Quique, quien es un gran amigo, un gran mentor espiritual para mí y estoy muy contento de que esté con nosotros y nos comparta desde sus horizontes un poco también sobre el tema del desierto. Fray Quique, por favor, preséntate, dónde estás, cuál es tu misión pastoral y bienvenido a este espacio. Gracias, Marcos. Bueno, aquí estamos. Yo me llamo el padre Luis Enrique, fraile carmelita descalzo de la Delegación General de Venezuela y me encuentro en la comunidad de Barquisimeto, Estado Lara. Y tengo 13 años de sacerdote, voy a cumplir 13 años de sacerdote este año, Dios mediante. Y bueno, aquí estamos, mi servicio pastoral, pues en este tiempo de cuarentena es un tiempo en el que al coincidir con la cuaresma se transforma en un nuevo desierto, un desierto con un estilo peculiar. Y animar pues a las gentes, a las personas aquí desde este espacio, desde este lugar, vía internet, también cuando la circunstancia lo permite, es un nuevo reto y es una nueva oportunidad también. Ordinariamente, pues soy capellán de las Carmelitas Descalzas, aquí una comunidad muy cercana, y animo unas 12 comunidades aquí de jóvenes, de adultos, seglares, grupos de música, apostolados específicos y bueno, aquí estamos, tratando de hacer lo mejor posible todos los días. Muy bien, querido Quique. Para empezar este diálogo, me gustaría que en tu experiencia nos compartieras un poco qué es el desierto. Pues si lo entendemos de la manera clásica, pues el desierto es un lugar geográfico en el que sencillamente lo contemplamos como un lugar muy árido, un lugar donde pareciera que no hubiera vida y sin embargo todavía hay personas y animales que viven ahí. Esa es la definición más ordinaria que nos puede dar National Geographic. Pero el desierto que nosotros estamos profundizando en esta oportunidad para mí se transforma en una oportunidad que el Señor nos permite y que también nosotros nos permitimos para vivir ese diálogo con el Señor en la sencillez, en la austeridad, en la profundidad y sobre todo en la humildad. Un tiempo en el que hay un espacio donde no se circunscribe a un lugar específico, podemos vivir desiertos aún con mucha gente en medio, y que sin embargo la característica misma del desierto es la profundidad, es la esencialidad que se descubre, siempre tomado de la mano del Señor. Ese es el desierto espiritual. Y ahora que lo mencionas, tengo la experiencia, al menos de haberlo vivido yo, y también conozco muchas personas que lo han vivido, y me hago la pregunta por, bueno, el desierto y la vida espiritual, ¿qué relación tienen? ¿Cómo se configuran? ¿Es parte de un momento de la vida espiritual? ¿Es toda la vida espiritual? ¿Qué nos puedes decir de esto? Recordar que somos cristianos, y si somos cristianos somos discípulos del Señor. Todo discípulo del Señor, nosotros como cristianos conocemos y sabemos de nuestro Maestro, Jesús. En la Sagrada Escritura, Él fue también llevado al desierto. Pudiéramos decir que también geográficamente vivió en un ambiente muy árido, en un ambiente también de mucha necesidad, de mucha precariedad, haciendo la distancia en el tiempo también, ¿no? Cómo vivir en esas zonas es bastante rudo, es bastante difícil. Entonces, el desierto se transforma en ese espacio de encuentro, en ese espacio de vida en el que nosotros podemos encontrarnos con el Señor. Si somos discípulos, también somos llevados al desierto. Ahora, ¿cómo llegamos al desierto? Muchas veces nosotros, si estamos como discípulos del Señor, guiados por el Espíritu Santo, Él mismo nos lleva a ese encuentro con el Señor. Un espacio en el que nosotros vamos a ser sanados, vamos a madurar muchas cosas, vamos a también a ser liberados y un espacio y un tiempo también para perdonar. Siento yo que cuando en la cotidianidad de nuestra historia y como discípulos del Señor, sí, nuestra vida necesitará de esos desiertos para profundizar en ese encuentro con el Señor. Tendrá muchas características, es decir, nosotros pudiéramos estar, de hecho, este retiro se trata de profundizar en esa experiencia del desierto
en el que cada uno de manera original va a hacer una experiencia con el Señor. Nosotros, tú, el resto de los hermanos que van a exponer o que ya expusieron, darán cada uno una experiencia, un contenido, una noción, y que al final de cuentas todo ello, incluso me atrevería a decir que para vivir profundamente el desierto de la mano con el Señor, habría que deshacernos de todos esos conceptos y tratar de ir no con la mente en blanco, sino con una mentalidad bien abierta para que nuestro espíritu sea escrito de puño y letra por el mismo Señor. Nosotros llevamos ideas, llevamos muchas cosas, pues sencillamente para vivir esa experiencia, pero necesitamos sobre todo de humildad para que esa etapa, ese tiempo, ese lugar también donde el desierto se hace presente en nuestra vida por el Espíritu, sea fecundo. El desierto, cuando pasa el Espíritu por nosotros, se transforma en un vergel, es sumamente fecundo. Ya la experiencia, de hecho, la palabra desierto, pudiéramos decir, pasa a un segundo plano. Es sumamente Dios. Lo importante es que tengamos esa disponibilidad, esa humildad, sobre todo también para pasar por estas etapas en la vida. Pater, con todo esto que nos has mencionado, me hago la pregunta, porque hace poco conocí a un autor nuevo, no lo tenía en la pista, el sacerdote español Pablo de Ors, que fundó todo este movimiento de los amigos del desierto. Me hago la pregunta por la espiritualidad y el desierto. ¿Se puede configurar una espiritualidad del desierto? Y si es así, ¿cuál sería la espiritualidad del desierto? Yo me atrevería a decir que, como te dije al principio, somos discípulos del Señor y la espiritualidad del desierto va muy de la mano con lo que el mismo Señor nos va diciendo. Configurar, por lo menos desde mi experiencia, suena así como que yo programo mi desierto, ¿no? O sea, yo quiero que pase esto, va a pasar lo otro, como que entonces programo para que todo vaya bien y todo lo que está conforme a mi manera de pensar o según mi programación puede ser incluso hasta contradictorio para el mismo desierto, por lo que el Señor puede decir. Ciertamente necesitará de nuestra parte una preparación. Primero, siento yo que se necesita muchísima humildad. Humildad, como dirá Santa Teresa de Jesús, para entrar en verdad, para que la verdad de Dios que se hace presente en ese momento del desierto haga vida en nosotros, haga vida en la persona que está en el desierto. Creo que parte de esa programación implica, primero, humildad, segundo, disponibilidad. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque muchas veces queremos solamente gustar las cosas sabrosas de Dios, queremos que no haya problema. Algunas veces yo he predicado aquí que buscamos a Dios ibuprofénicamente. El ibuprofeno es ¿cómo se llama? Un calmante, un relajante, un antiinflamatorio, así como para que no nos pase mucho el dolor. Y buscamos a Dios así, como que quiero Dios que todo esté bien, que no sienta dolor, que no sienta tristeza. Señor, quítame esto, quítame lo otro. Y si bien es parte de nuestra oración y lo que vamos creciendo como en el Espíritu, necesitamos es disponibilidad. Si estoy en manos del Señor, el Señor definitivamente sabrá qué es lo que va a hacer conmigo. Y mi disponibilidad, junto a la humildad, hará tierra fecunda para que el Señor vaya diciendo, el Señor no viene a sabotearnos, definitivamente. El Señor, si nos lleva al desierto, es para hacernos crecer. El saboteo, mis incomprensiones, mis resistencias, mis miedos, mis negaciones, mucho de ello será lo que el Señor bien conoce, lo que algunas veces yo no conozco de mí, que estoy en el desierto, y que puede ser una piedra de obstáculo para entender el mensaje que el Señor me quiere dar a través de ese desierto. Entonces, ya te he dicho dos puntos, ¿no? Uno es la humildad y la disponibilidad también en este camino por el desierto. Y en este desierto también se necesita compañía. Desierto no necesariamente quiere hablar de soledad. El desierto también, si es del Espíritu, ha de ser acompañado. Es decir, nosotros tenemos como maestro al Señor Jesús. Él nos da su Espíritu enviado por el Padre también para que salgamos adelante en este desierto, caminemos, transitemos por el desierto. También el mismo Señor dispone de aquellas personas que nos acompañan en el desierto, porque el Señor Jesús acompañó a sus discípulos.
y los discípulos hicieron comunidad. Por eso también es importante que en esta experiencia de desierto haya una comunidad o haya por lo menos una persona que me ayude a transitar en este desierto, la compañía espiritual. Aquella persona que no solamente me diga lo que yo quiero escuchar de parte de Dios o que confirme aquello que yo siento interiormente, sino también aquel acompañante que me diga, oye, mira, por aquí no van las cosas. Muchas veces también como acompañantes espirituales, nosotros mismos impulsamos a la gente al desierto. Oye, mira, estás demasiado cómodo, estás demasiado lleno de autocomplacencias, vamos a decir así, de autoconceptos, y para experimentar profundamente la experiencia de Dios y dejar a Dios ser Dios, como dirá San Juan de la Cruz, necesitamos entonces nosotros mismos impulsar a la gente al desierto por la gracia del Espíritu. Entonces, en este proceso de humildad, de disponibilidad y de compañía, pues en el tiempo que sea, también tenemos entonces también que tener esa humildad para decir, bueno, ¿cuánto va a durar el desierto? No lo sé. Eso depende del mismo espíritu y de lo que yo también me permita gozar en ese desierto. El desierto mismo ya es una gracia como tal. Algunas veces experimentamos el desierto como un abuso del futuro. Es decir, cuando yo salga de este desierto, entonces ahí seré feliz. Cuando yo vaya y entonces voy llenando mi vida de debería, de quisiera, de me gustaría, de que cuando cambien las circunstancias, y pareciera entonces que ese desierto por sí mismo no es fecundo, sino el final del desierto. Eso también es una tentación. En el mismo desierto, ya por la compañía del mismo Señor, vamos descubriendo que Él es nuestra riqueza. Y así, con ese corazón humilde, ese corazón dispuesto y en compañía, sabremos entonces transitar el tiempo que sea necesario y en la profundidad en que el Señor mismo lo permita y en que nosotros también nosotros mismos lo dispongamos. Yo quisiera, antes de seguir con otras preguntas que se me ocurren en este momento, que nos dieras una breve definición sobre el tema de la humildad. Lo has reiterado varias veces y de pronto yo no tengo tan claro el concepto. ¿Qué es para ti o qué sería desde la espiritualidad la humildad, ¿no? Desde la espiritualidad de Carmelo, indudablemente, Santa Teresa de Jesús habla que la humildad es andar en verdad. La verdad la encontramos siempre en el Señor Jesús y la humildad permite al alma, de hecho la misma Santa Teresa habla de que la humildad ha de dorar, ha de envolver todas las virtudes, porque las virtudes que el Señor nos da, las posibilidades, retos, oportunidades que nos da, si no están envueltas en la humildad, pues entonces se podrían transformar en una herramienta de doble filo. ¿De qué me vale yo ser elocuente por gracia del Señor si no soy humilde? Con eso entonces puedo yo, con mi cantidad de argumentos, puedo yo incluso deshumanizar o violentar los procesos espirituales de otra persona. La humildad a mí personalmente me va a invitar a descubrir que el otro siendo distinto, mi hermano, mi hermana, también tiene una experiencia de Dios. La mía no se va a imponer por muy acompañante que sea. Siempre de respetar entonces, así como mi proceso espiritual, también respeto el proceso del otro. La humildad también está implicada en este juego de la comunidad, donde entonces, como dije anteriormente, si el Señor me da dones, me enriquece con oportunidades también, el que yo sea superior de una comunidad no implica entonces que se va a hacer solo mi voluntad. La humildad me va a indicar que si yo soy el superior de la comunidad, soy el primero en obedecer. El superior no es el que manda, sino el primero que obedece. Así lo aprendí yo en la vida religiosa también. Al ser económico, al tener la capacidad económica, ahí descubrí entonces lo que es la pobreza. Al vivir en comunidad es cuando descubrí entonces el don de la castidad. Y al ser superior es cuando descubrí el don de la obediencia. Entonces, la humildad permite que constantemente nosotros dispongamos de los dones del Señor como riqueza y no como amenaza, no como un arma de doble filo, porque entonces si ese don no va de la mano con la humildad, se me arrebata, incluso me hace daño y puede hacer daño a los demás. Pudiera ser muy inteligente, pero si esa inteligencia no la llevo con humildad, puedo corromper a otra persona, puedo corromper una comunidad, puedo corromper una sociedad. Es decir, la humildad siempre ha de estar
es el marco referencial con el cual todos los dones del Señor nos da y conjunto con la humildad podamos entonces llevarlos a la práctica. Se habla mucho de la humildad, indudablemente, no es una actitud pasiva del espíritu, al contrario, igual que la paciencia. Pareciera que muchas de las palabras que nosotros utilizamos en el argot espiritual parecieran como que para conceptos muy difíciles de llevar adelante. Y algunas veces los conceptos no nos ayudan. Creo que la humildad en esta oportunidad y junto al desierto es sumamente necesaria para que primeramente descubrir que todo y cuantas veces sea necesario lo diré, todo está en manos del Señor. Ahí se disipan los miedos, se disipan, no digo que se disipen las dudas, porque entrar en esa dinámica de que todo está en las manos del Señor muchas veces incluso hace que tengamos más dudas. Las dudas que nos potencian por el mismo don del Espíritu, la búsqueda intensa, pero esas mismas dudas pueden incluso ser rebeldía ante la fe y ante lo que el Señor entonces me pueda estar sugiriendo en un momento determinado de mi vida. Entonces la humildad implica definitivamente esa capacidad entonces de redescubrir en mi vida que todo está en manos del Señor. Que si el Señor me ha dado dones, es para enriquecerlos, es para animar, es para que no me los quede yo solo, sino que el don se hace don es precisamente cuando se comparte. Eso es lo que me enseña la humildad. Hablaste hace un rato sobre las piedras de obstáculos en el desierto, sobre las tentaciones, y a mí me venía a la cabeza la imagen que usa el Papa Francisco en Evangelii Gaudium cuando habla de las tentaciones de los evangelizadores. Me gustaría saber si podemos profundizar en algunas tentaciones que crees tú que podríamos tener en este tiempo de cuarentena mundial, global, y también en este tiempo de desierto al que hemos sido impulsados, porque no ha sido decisión nuestra, sino que es una cosa externa, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Mira, una de las tentaciones que pudiéramos encontrar nosotros en el desierto, al que nos lleva el Señor, es creer entonces que primeramente es el demonio el que está entonces asusando mi alma para que yo descubra que no está Dios en mí y que me humilla. Como que el desierto entonces es una debilidad que yo he vivido, es como que el desierto entonces viene a ser contrario incluso a una vida profunda de fe. Si bien es cierto, y nos lo dice el Evangelio, que el mismo Espíritu de Dios llevó a Jesús en el desierto, y en este compendio de las tentaciones de Jesús que vivió a lo largo de toda su vida, se nos presenta cómo el enemigo fue presentándose como piedra de obstáculo a la misma experiencia de Dios, a la misma experiencia de Jesús. Nosotros pudiéramos pensar que el desierto es contrario a la misma fe. Y si yo tengo ese preconcepto de que yo, al ser discípulo del Señor, el Señor me cuida, el Señor me mima, el Señor es misericordioso, por lo tanto el Señor entonces no va a permitir que me pase algo malo. Es verdad, todo eso es cierto. Y eso no te excluye del desierto, porque el desierto no es nada malo. Hay que salir de ahí, de esa mentalidad de decir, bueno, si me pasa algo, si me pasa esto es porque me lo merezco, porque es un castigo, o porque soy débil en la fe, o porque tengo demasiadas dudas, y entonces no entramos en la espiritualidad del desierto. Hay psicologías, nos dice también Santa Teresa, los melancólicos, ¿ok? Hay etapas en la vida también en que psicológicamente no es prudente entrar en desierto, o muchas veces también confundimos nuestras debilidades espirituales con condiciones naturales de nuestra psicología, de nuestra psique, incluso hasta desde nuestro cuerpo. Una mala alimentación, unas realidades que incluso van desde lo orgánico, hormonal, pueden hacer que nosotros la pasemos mal. Y no necesariamente entonces eso es una crisis de fe. Puede pasar lo contrario también. Podemos tener entonces crisis de fe en el que, como te dije anteriormente, decimos que esto es una tentación, esto es el demonio que me está tentando. No, es el Señor que te está llevando para que entres en un proceso de sencillización. Es decir, seas más sencillo, te descompliques la existencia. El Señor no viene a sabotearnos. Yo creo que esa es una de las primeras tentaciones, de creer entonces que el desierto es algo malo, es algo que hay que evitar. El desierto es algo que entonces es a causa de mis pecados, de mis debilidades, a causa de que es un castigo de Dios. Eso creo que es una primera tentación.
pudiera decirlo así, ¿no? Y una segunda tentación, pudiéramos nosotros, o pudiera yo entender dentro del camino del desierto, es tratar de entenderlo todo. Es tratar de entenderlo todo. Y el desierto es precisamente el despojarme incluso hasta de lo que logro entender. Dirá San Juan de la Cruz, un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Creer entonces que el desierto es el espacio en el que yo hago silencio para llenarme de una gran cantidad de conceptos. Ah, no, si tengo este problema, tengo que buscar la solución aquí, tengo que buscar aquí, tengo que buscar acá. Y entonces llenarme de una gran cantidad de conceptos y voy llenando, ¡epa! ¿Y el espíritu dónde está? ¿Dónde está el espíritu suscitando ese vacío que quiere llenar? Es decir, ese concepto que es inalcanzable. Esa creo que es otra tentación de las personas que pasan por el desierto, de creer entonces que lo van a entender todo, de que al pasar el desierto, que esa sería la tercera tentación, creer que después del desierto es que ya vamos a tener todo, pero ya lo voy a tocar. Creer entonces que entenderlo todo en la vida, en el momento del desierto, es una tentación. No, no lo vamos a entender todo. Es más, hasta el Señor nos da la gracia de entender algo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida ordinaria. En el desierto es como una punta del iceberg. Y ese mismo concepto, esa misma gracia que el Señor me permite entender en un momento del desierto, no es solamente para que se haga un concepto, sino para que se haga vida. Esa sería la cuarta tentación, que vamos a ver si lo despliego más adelante. Entonces, si el Señor me da ayuda, me ayuda con un concepto, con un entender, oye, ahora entiendo que es cómo el Señor ha llevado mi vida hasta ahora, gracias a esto, gracias a una enfermedad, gracias a una situación de muerte, muchas cosas, ahora lo entiendo. Eso mismo se va a hacer entonces, no un concepto, sino una experiencia de vida que comunico. La otra tentación que creo yo que experimentan las personas que están en el desierto es creer entonces que el desierto es un paso que hay que pasar lo más rápido posible, para que entonces dejemos la incomodidad, dejemos el fastidio, no, el desierto es una etapa, como dijimos ya anteriormente, sumamente necesaria en la vida del discípulo. Y el mismo desierto ya es un don, es una riqueza, donde el Señor entonces se muestra de una manera en que se sale de nuestros propios esquemas. El desierto es esa etapa en la cual ya por sí mismo es fecundo. Un desierto fecundo suena así como que contradictorio cuando vemos imaginariamente lo que es un desierto lleno de arena o con cardos no, el desierto fecundo, la fecundidad del Señor es precisamente su compañía. Ahí es donde está la garantía, vamos a decirlo así, de que en el desierto vamos a obtener esas gracias que el Señor nos está pidiendo y que nosotros también le podemos pedir al Señor. Entonces la tentación será esa, pasar el desierto lo más rápido. O sea, ya quiero salir de esto, de tal manera que entonces ya al final del camino del desierto es cuando entonces me sentiré en paz, me sentiré tranquilo. Y caemos entonces en ese autosaboteo de no gozar la presencia del Señor en medio del desierto. Y una cuarta tentación que también podemos ver es que lo que el Señor permite que yo descubra en ese desierto se transforma en una misión, No es solamente un concepto que yo voy a llevar y agradecer. Primero, indudablemente, que lo agradezco. Gracias, Señor, porque ahora comprendo esta realidad. Gracias, Señor, porque descubro una nueva motivación. Es una acción de gracias siempre profunda por lo que el Señor nos ayuda a descubrir en el desierto. Y eso mismo se transforma en misión. Es decir, ese don que he recibido, que he logrado de alguna manera hacer mío, conceptualizar, se transforma entonces en un trampolín para compartirlo con los demás. La tentación es, en medio del desierto, quedármelo. Esto no lo va a entender más nadie, esto sencillamente es para mí y que definitivamente pues nadie me va a entender. ¿Para qué decirlo? Me da vergüenza dar este testimonio, decir de lo otro que no. Entonces caemos en esa tentación. Si el Señor nos da la gracia de conocer algo de nosotros mismos, es para compartirlo también en su momento,
porque pudiéramos entonces hablar de otra tentación de los que caminamos por el desierto, creo que ya va la quinta, de creer entonces que todo el mundo tiene que pasar por mi propia experiencia de desierto. ¿Ok? Entonces, no, cada desierto es único e individual. Yo como acompañante espiritual y muchos también de los que están en sintonía con nosotros, queremos comunicar las cosas hermosas que el Señor nos da y las cosas hermosas que el Señor también nos ha dado en nuestros propios desiertos. Comunicar la alegría, la fe, que tenemos nosotros en la experiencia del desierto. Y eso es sumamente necesario, sumamente válido. Pero atención, ojo, porque entonces esa experiencia del desierto que tú has tenido de Dios es única y exclusiva para ti. Tú te transformarás en testimonio para animar a otros a que caminen en el desierto, confiados, con humildad, con perseverancia, con esperanza también dentro del desierto. Pero la tentación está en que si tú no entendiste esto de tu vida, entonces no hiciste desierto. En que mi experiencia sea el parámetro para que todo el mundo entre por una auténtica experiencia de desierto. Esa pudiera ser otra tentación. Entonces, no. Lo que nosotros tenemos en el desierto, por la gracia de Dios, es una experiencia de Dios. Esa experiencia la comunicamos. Y estamos animados nosotros a animar el Dios de las experiencias. Yo comunico mis experiencias. Yo doy testimonio de todo aquello que el Señor me ha permitido vivir en el desierto. Más entonces es el Espíritu del Señor el que va a llevar a esas personas al desierto en su momento. En el momento propicio, en el momento adecuado, en el momento en que el Señor así lo dijo. Creo que por lo menos estas 5 tentaciones pudiéramos tener un poquito de claridad en la experiencia del desierto. Estar atento a ellas. Y estar atento a ellas significa también, como lo dije ya al principio, humildad. Bueno, Señor, sí, reconozco que he querido pasar de este desierto lo más rápido posible. Sí, Señor, he reconocido que lo que tú me has dicho me lo quedo para mí solo y no lo comparto. Sí, Señor, también reconozco que yo he impuesto mi experiencia de Dios a otras personas. Sí, Señor, yo reconozco que lo que sencillamente el Señor nos permite reconocer, eso ya es ganancia. No es entonces para que nos quedemos tristes, nos entristezcamos, sino que demos gracias a Dios por lo que Él nos permitió descubrir, para donarlo, para entregárselo a Él y descubrir en ello también la felicidad que el Señor primeramente es el que quiere que nosotros entreguemos. Mientras conversaba sobre las tentaciones, recordaba que muchas veces en nuestras conversaciones fuera de cámaras, en nuestros momentos de encuentro que hemos tenido, sueles repetir mucho y me aconsejas mucho todo el tema del crecer en la libertad. Y a mí me parece que eso es una de las situaciones que vive Israel también en su propio desierto. A propósito de la pregunta sobre, bueno, ¿y qué se experimenta en el desierto? Yo quisiera hacer también una pregunta sobre el crecer en la libertad. Eso también, ¿cómo se experimenta eso en medio del desierto? Hablando del despojo, de la humildad, incluso no creer que voy a salir del desierto con todo arreglado. ¿Cómo se configura? ¿Cómo entra ahí en juego la libertad? La libertad como don de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Uno de los dones que nos da es la libertad. En la libertad nosotros también aprendemos a descubrir que el Dios libre que nos invita a la libertad, descubrimos entonces cuáles son nuestras ataduras. Creo que por eso te dije también anteriormente que es necesario el acompañamiento espiritual y como tú bien lo has dicho, en estos diálogos personales hemos descubierto cuáles son mis ataduras, a qué estoy llamado, incluso por muy atado que sea, el llamado de Dios siempre va a estar ahí para vivir plenamente en libertad. Y la libertad entonces la vivo en la experiencia del desierto cuando soy capaz entonces de decir, basta, ya reconozco esta atadura y quiero iniciar un camino auténtico de libertad. Sé que esto me hace daño, sé que esto me perturba, sé que esto me hace perder el tiempo incluso. Sé que esto le hace daño a mi comunidad, le hace daño a mi familia. Y esto entonces, esto me entristece incluso, ahí pierdo la libertad. Ahí me doy cuenta que mi libertad
por lo menos en algún aspecto de mi vida, está atada. Y el desierto implicará entonces reconocer esa atadura que no me deja ser libre y transitar. Muchas veces entonces el desierto no será entonces para vivir en plenitud la libertad, sino para entonces descubrir todos los días la entrega de mis esclavitudes. Todas mis esclavitudes, hoy, Señor, decido entregarte. Hoy decido, Señor, con humildad, en medio de mis caídas, en medio de mis debilidades, en medio de mis ataduras, descubrir tu hermosa libertad. La libertad no la voy a vivir entonces cuando ya no tenga la tentación o cuando ya no tenga las ataduras. La libertad la descubro hoy entregándotela. Yo haré de mi parte lo que en mí para entonces seguir adelante. Sé que cuento contigo. Sé, ahora te digo a ti, Señor, que cuentas conmigo. Todos los días te voy a entregar mis ataduras. Renuncio a mí mismo a ser yo el que va a descubrir la respuesta, el que va a descubrir entonces cómo vivir en esa, vivir sin esa tentación, sin eso que me llena de agobio, de tristeza o que oprime el corazón. La libertad la voy viviendo todos los días cuando soy consciente de mis esclavitudes y las entrego. Y si esa experiencia de desierto se prolonga a lo largo de la vida, bien será fecundo, porque cada vez que nosotros le entregamos los dones al Señor y así también nuestras penas, eso ya es fecundo en el camino del desierto. Así se conjuga la libertad. La libertad me permite entonces no hacer lo que me da la gana, como dicen por ahí, sino hacer con ganas lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer sobre todo lo que quiero hacer. ¿Qué quiero yo de mi vida? Quiero yo entonces ser discípulo del Señor todos los días. Y en eso descubro mis debilidades, descubro mis ataduras, descubro aquello que muchas veces encarcela mi alma, encarcela mi cuerpo. Hoy, Señor, con la conciencia y confiado en que todo está en tus manos, te entrego esta realidad. Buscaré la ayuda en la comunidad, buscaré la ayuda también en aquellas mediaciones que tú permites, bien sea a nivel psicológico, bien sea en el acompañamiento espiritual, para que viva hoy en libertad. Incluso la libertad se manifiesta en el pecado. Es decir, yo soy consciente de mi pecado. Por lo tanto, entonces aquí vivo conscientemente en que mi decisión hoy libremente decido, sí, este es mi pecado y lo voy a vivir. Eso también es válido, vamos a decirlo así, en la experiencia de cada quien. Sin embargo, ahí descubrimos entonces que el Espíritu de Dios mismo nos va a motivar todos los días a descubrir la auténtica libertad de los hijos de Dios. La libertad, vamos a decir así, que nos dio desde la obediencia allá en el Génesis, ¿verdad? Donde un precepto sencillo, no coman del árbol prohibido, vamos a decirlo así, sabiendo todo lo que implica esto como gran relato de la Sagrada Escritura, pues entonces vivir esa libertad bajo los preceptos del Señor hace gozoso el alma. Y el alma mismo, el Señor mismo en el alma lo va a ir descubriendo, lo va a ir diciendo, oye, mira, sí, pequeñas ataduras, hay traumas, hay situaciones psicológicas que también nos van atando y que no necesariamente están sujetas a la voluntad del individuo, no necesariamente están sujetas a la voluntad del individuo. Son concepciones que muchas veces vienen de la crianza, vienen de situaciones traumáticas, vienen de situaciones de enfermedad y que pareciera entonces que ello contraría a la vida del espíritu. Todas esas situaciones que comprendo, las morales, las naturales, todo ello en manos del Señor siempre. Ahí yo libremente decido caminar en pos de ti. Habiendo profundizado en todo el tema de la libertad, veo que aparecen un montón de palabras que son realmente interesantes para seguir profundizando en este tema. Y me hago la pregunta, quiero saber tú también en tu experiencia como acompañante de tantas personas, ¿por qué crees tú que huimos de los desiertos espirituales? ¿Por qué huimos de allí? Creo que me atrevo a hacer un juego de palabras para darte respuesta. Has escuchado la palabra comodidad, ¿verdad? Por ahí algún autor espiritual habla de esta palabra, comodidad. Comodidad es, bueno, aquí estoy cómodo, estoy hablando contigo, estoy a mis anchas, lo planifico todo, lo organizo todo de tal manera que nada se escape de mis manos. Eso es lo que llamamos zona de confort. En la psicología se llama zona de confort, lo que yo controlo, lo que está a mi alcance, lo que yo puedo entonces manipular. Comodidad. También el Señor nos invita a vivir la comodidad.
pero separando la palabra. ¿Cómo es eso? Comodidad. ¿Ok? Separando las palabras. Comodidad. El Señor me dice, como te estoy dando, da tú también. Porque tu comodidad es un don de Dios. Lo que tú logras manejar a tu alrededor por tu inteligencia, por tus capacidades, por las oportunidades, todo eso es un don de Dios. Pero eso se pudre si no lo compartes. Comodidad. Ese es el principio de la misión. Entonces, el desierto se hace difícil muchas veces porque no quiero vivir esa comodidad. Es decir, como que entonces ya lo tengo todo y vamos a decir, nuestra época como jóvenes, como adultos, es muy egocentrista. Me preocupo de mí, primero yo, después yo y tercero yo. Y en algún momento, cuando necesite de alguien, pienso en otro. Entonces tiene mucho que ver también con nuestra propia psicología y cómo nos hemos criado en sociedad. Mi comodidad, es decir, mi zona de confort, es donde yo estoy estable. Por lo tanto, no necesito de más nada. Y si siento una necesidad, pues entonces ahí sí recurro al otro, pero para que satisfaga mi necesidad. Una cultura totalmente egocéntrica. Por ahí no va el desierto. El discípulo de Cristo, el discípulo del Señor, va a descubrir entonces que, tú eres mi discípulo, dirá Jesús. Pues sí, te voy a llevar entonces al desierto. Es decir, tu zona de confort es tu zona de ruina. La zona de confort soy yo. A lo que tú llamas confort es tu ruina. A lo que tú llamas comodidad es precisamente, puede ser incluso hasta pecado. En el egoísmo, en la soberbia, en la lujuria, en el consumismo. Lo que tú llamas comodidad o zona de confort es la zona de desastre, vamos a decirlo así. Tu comodidad, tu tranquilidad va a estar en mi corazón porque yo te he creado. Volver al corazón del Padre, en el Hijo, por la gracia del Espíritu, implica esas rupturas internas. Implica esas rupturas internas que no son nada cómodas, que en un principio da miedo. Por eso es que hasta le tenemos miedo a la palabra desierto. El Señor me está llevando por un desierto, una tribulación. Primeramente hemos de alegrarnos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos está llevando. Entonces, no autosabotearnos, creyendo entonces que el Señor me está poniendo una zancadilla para que entonces yo caiga y arrastrándome, entonces lo alabe, lo bendiga y lo busque. No, esa no es la intención de Dios. Dios no es egocéntrico. Dios quiere entonces que levantado, eso sí, descubriendo tus miserias y dónde Él te quiere levantar y tú reconocerlo, entonces a partir de ahí Él te levanta y te lleva así, lleva a la persona así, en el camino del desierto. Entonces a partir de ahí descubrimos que el desierto no solamente un momento de soledad, sino que es un momento de la mejor compañía. Y esa mejor compañía significa renunciar a mí mismo, donde yo he estado conmigo mismo, con mis propias ideas, mis propios sentimientos, con mi conformidad, en el sentido negativo de la palabra, donde he estado conforme. Oye, claro que da miedo. Hay mucha gente que no quiere entrar en el desierto precisamente por esto, porque entonces implica lo que es la vida verdadera y la vida nueva, implica entonces descubrir que en ese camino de renuncias, nadie renuncia de esa manera. Nadie renuncia si no es por un bien mayor. Señor, si tú eres ese bien mayor mío, entonces en el mismo desierto quiero que me lo muestres. Somos capaces de orar así. Pues el Señor entonces ya lo sabrá. Claro que te voy a llevar, hijo. No me tienes tú que decir lo que yo sé que tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí, no me planifiques tanto. Entonces, a partir de ahí, descubrimos que ese desierto ciertamente no va a ser cómodo al principio. Mas el Señor entonces, gracias a la comunidad, gracias a la humildad y gracias a esa disponibilidad, nos va a ir dando los frutos necesarios. Tiene mucho que ver pues con nuestra mentalidad, incluso como discípulos, como creyentes dentro de la iglesia, donde el ser líder, donde el tener dinero, donde el tener fama, donde el tener y el tener, pareciera que va tranquilizando nuestra conciencia y le vamos dando sentido a la vida. ¿Qué pasa si todas esas cosas que hemos caminado o que el Señor nos ha permitido
tener a lo largo del camino, incluso como discípulos, nos las quita. Recuerdo yo, por ejemplo, algún periodista venezolano en la época cuando Juan Pablo II estaba agonizando, un periodista creyente decía, este hombre de la palabra que comunicó tantísimas cosas tan hermosas al mundo entero, que habló con tantos líderes, que caminó y que habló muchísimos idiomas, al final de su vida no podía ni siquiera pararse, no podía ni siquiera escribir, ni siquiera podía hablar. El hombre de la palabra, por don de Dios, ha sido callado por don de Dios. Ahí entonces, en ese desierto, donde el Señor incluso nos quita todo aquello que nos ha podido dar, ¿cómo lo vivimos? Todo está en manos del Señor, todo. Eso no es nada cómodo entonces, querido Marcos y queridos oyentes, donde entonces, sí, es difícil ciertamente. Lo más importante, sobre todo en este camino a la espiritualidad del desierto, es dar el primer paso. Este primer paso, hace rato que lo ha dado el Señor. Nosotros no vamos a hacer una huella nueva. Nosotros vamos a seguir los pasos del Señor. El Señor mismo, con su Espíritu Santo, es el que va a permitir entonces que Él vaya adelante. Él no nos va a empujar. Alguna vez decimos, no, necesito un empujón. El Señor no te lo va a dar. Tu libertad, tú eres libre como discípulo de seguir al Señor. Él va a estar a tu lado, guardándote, y va a estar delante de ti, marcándote el camino. Guardándote, bueno, el Señor dice el Salmo, guarda tus espaldas, indudablemente, pero las guarda, no que te empuja. ¿Okay? El Señor guarda, cuídate de todo mal, pero no es que te empuja. Entonces, a partir de ahí, creamos entonces que dentro de lo difícil que muchas veces para nuestra comprender de hoy, nuestra intelectualidad del presente, es difícil, la experiencia del desierto es sumamente necesaria, es sumamente gozosa, y sumamente fecunda la experiencia del discípulo en el desierto. Bueno, querido, yo creo que ha sido una conversación realmente rica, de intuiciones, sobre todo, más que de conceptos, de intuiciones que nos pueden ayudar a vivir este momento de cuarentena y de desierto. Y aprovechando también tu experiencia de acompañar gente, a mí sí me gustaría que para ir cerrando nuestra conversación nos pudieras regalar algunas claves, algunas intuiciones, algunas luces sobre dos cosas: cómo acompañar a personas en el desierto y cómo ser acompañados en el desierto. Repito, cómo acompañar a personas en el desierto a propósito de este retiro y cómo ser acompañado en el desierto a propósito de este retiro. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Creo que hay una respuesta, yo te daría una respuesta para esas dos interrogantes. Lo dije al principio, humildad. Humildad. Aquí estoy, Señor, has puesto delante de mí a esta persona que está viviendo un desierto, que está viviendo una situación en la que quiere crecer como discípulo. Quizás hasta se junte con la mía, con mi propia experiencia de desierto. No es que ya yo soy el maestro, entonces que ya me la sé todo y puedo entonces, no, yo también tengo mis propios desiertos y acompaño también el desierto de los otros. Por eso entonces necesito yo humildad y para ser acompañado también. En este tiempo de cuarentena junto a la Cuaresma, ya próximos a la Pascua o cuando este video se logre ver más allá del tiempo litúrgico, nosotros hemos de descubrir siempre al Señor resucitado, el Señor vivo que quiere comunicar su vida. Todos los días de nuestra vida el Señor siempre se comunica, incluso hasta en nuestro sueño, incluso hasta en nuestro descanso, el mismo Señor se comunica. Es ahí entonces cuando al compartir en familia, como lo estamos haciendo en este tiempo obligado, ¿verdad?, de cuarentena en nuestras casas, el Señor nos invita a ser creativos, nos invita a ser más profundos y quizás hasta más sencillos, más complejos. Ya la situación como tal, externa a nosotros, es lo suficientemente compleja para que yo venga con mis complejos a complejarlo más. Entonces, es decir, bueno, Señor, algunas veces me morderé la lengua, no por cohibirme ante lo que sienta o ante lo que he de decir, sino por ser fecundo y no agregarle más zozobra o tristeza o miedo a la situación que ya estamos viviendo. Tiene mucho que ver también en cómo acompaño y en el dejarme acompañar, buscar siempre la ayuda. Ahí está el Señor Jesús suscitando esa experiencia que, vamos a decirlo así, está en los mínimos. ¿Qué significa? Oye, mi oración diaria.
ay, que ahorita no tengo ganas, que ahorita está mejor la película, ay, que hay mucha bulla de los niños, o que incluso hasta la misma soledad que está viviendo mucha gente en esta cuarentena, pareciera entonces que no están dadas las condiciones mejores para yo poder tener una vida espiritual más profunda. Necesito entonces ir al templo, ¿verdad? Para entonces allá recogerme. Oye, en estos tiempos no hay templo que nosotros podamos visitar. Por lo tanto, entonces ahí está el Señor Jesús una vez más con su palabra diciéndonos, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. A partir de ahí, entonces, la verdad misma de Dios en su Hijo Jesús y el Espíritu Santo nos acompañan siempre en este momento de tribulación, en este momento en el que también la sociedad misma descubre cosas distintas, cómo se ha embellecido la naturaleza, cómo hemos podido compartir en familia más la creatividad que ello implica, cómo a través de los grupos de WhatsApp o a través de estos medios y tantísimas misas también y momentos de adoración a través de las redes sociales, una gran cantidad de cosas hermosas estamos descubriendo en esta situación, pero también estamos descubriendo cosas fatales de aquellos que se aprovechan del miedo, del terror de que estamos viviendo en esta situación. Ahí están los dos caminos, como nos dice la Sagrada Escritura. Escoge el bien o el mal. La libertad está ahí. Si nosotros escogemos el bien, sabemos entonces que no siempre acertaremos cuando vayamos por el camino del bien. Acertar, quiero decir, acertar por el bien siempre será fecundo, pero en el camino de cómo voy yo a concretar ese bien, no siempre acertaremos. Y ahí una vez más entra la humildad. Aprender de esas situaciones que muchas veces no sabemos controlar y descubrir que todos los días el Señor está siempre dispuesto a acompañarnos, siempre en las manos del Señor. Yo le aprendí a un fraile carmelita de Barquisimeto, Venezuela, que se llama Quique, esta frase que me gusta un montón, y es que toda auténtica palabra está precedida por un auténtico silencio. Para cerrar esta conversación, Quique, regálanos un poco de esa experiencia del silencio y la palabra, y me gustaría que pudiéramos cerrar con tu misión y con tu oración por todos los que estamos haciendo este retiro de El Desierto Habla. Así es, cuando nosotros descubrimos el Señor Jesús como la palabra auténtica del Padre, necesita de nosotros un auténtico silencio, así como lo estamos haciendo en este momento. Tú me preguntas, mientras yo callo, yo escucho. Cuando yo te hablo, entonces tú callas y escuchas. En esa dinámica nosotros nos podemos entender. En la dinámica que hoy vivimos, en esta circunstancia, hay mucha bulla. Incluso hasta dije recientemente, ya gracias a Dios lo he practicado, ya demasiado WhatsApp, demasiada información, demasiado video, demasiada bulla. Entonces, a partir de ahí, la oportunidad del silencio que se presenta en estos días no va a volver, porque todos los días son únicos y irrepetibles. Creo yo entonces que necesitamos de esa autenticidad de Dios que siempre está presta para nosotros, necesita esa autenticidad de nosotros en el silencio para ser fecunda. Entonces, descubramos en el diálogo, incluso el silencio que no sea humillante. El silencio mismo ya es una palabra elocuente cuando es en favor del otro. El silencio no es una ausencia de palabra necesariamente. El silencio es la disponibilidad para que hable el don de Dios en mi corazón. Les regalo esta oración con humildad. Dios de infinita bondad y misericordia, al darte gracias por esta oportunidad de compartir con estos hermanos a través de este diálogo, a través de este retiro, tu Hijo que es la palabra hecha carne, hecha alimento, hecha silencio también para encontrarnos con Él, queremos darte gracias, bendecir tu santo nombre y humildemente, Señor, elevar nuestra oración por todas aquellas personas que están trabajando a esta hora en tan difíciles situaciones en el mundo entero. Y al elevar nuestra oración por ellos, también pedimos por aquellos que han fallecido lejos de su familia, en un silencio no querido. Hoy, Señor, que tenemos la oportunidad de hacer silencio, tomados de tu mano, permítenos escucharte. Te permitimos, Señor, gritarnos si es necesario, para que al acallarnos podamos descubrir en tu palabra todos los dones necesarios para seguir adelante. Sé tú la luz de nuestro rostro, sé tú la fortaleza de nuestro cuerpo,
Sé tú la salud de nuestra familia y de nuestras naciones para poder seguir glorificándote, para poder seguir mostrándote en medio de todas las situaciones que hoy vivimos. Que seamos instrumentos dóciles, humildes, sinceros, transparentes para tu gloria. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus países y les acompañe siempre. Amén. Amén. Querido Quique, gracias, gracias por este ratico de conversación, por este espacio que nos has regalado para hablar de la vida espiritual y el desierto y cómo todo eso se va entretejiendo en nuestra vida como discípulo. Un ratico más, por ahí te encontramos por donde, @descalzo caminando, me parece que es. Así es, todas las noches en este tiempo de cuarentena, estoy exponiendo el Santísimo, también siempre y cuando la energía eléctrica y el internet lo permitan, en live de Instagram, en @descalzocaminando. Ahí me van a encontrar de 9 a 10 de la noche, hora de Venezuela. Ahí cada uno hará su cálculo desde su país. De 9 a 10 de la noche, hora de Venezuela. También tengo la Lección Divina Diaria, un comentario que hago a la Sagrada Escritura. Bueno, no lo hago yo, lo hace la editorial Verbo Divino, todos los días por WhatsApp. ¿Okay? Puedes dejar ahí en la descripción de mis datos mi número telefónico para que sencillamente aquel que lo desee me escribe y mire, yo me gustaría conocer o recibir la Lección Divina Diaria y con muchísimo gusto entonces lo agrego al grupo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Marco, a ti, que el Señor bendiga este hermoso apostolado que tienes, este hermoso apostolado digital. Sé que esto le llegará a muchísimas personas, a muchísimas comunidades y será sumamente enriquecedor. Ya de hecho es una riqueza porque esto lo haces en nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Marco. gracias, querido, nos estamos viendo. Hasta luego. Ánimo, pues. Chao. Chao.